Bien, amigos, ahora vamos a conversar con Paulo Comitre, él es gerente general de la fiduciaria y está invitado aquí a Mundo Empresarial porque se han creado fideicomisos en el sector turismo con un crecimiento de más del 100%. Eso es una noticia muy interesante. Vemos cada vez un mayor dinamismo en este importante sector de la economía y aquí tenemos una forma interesante de conocer cómo se pueden financiar más proyectos a través del fideicomiso. Muchísimas gracias por estar aquí en Mundo Empresarial. Bienvenido al programa. Gracias, Bruno. Cuéntame, ¿ha crecido 100% la actividad del fideicomiso orientada al sector turismo en este último año, a pesar incluso de la crisis financiera? La apuesta es importante. Bueno, no es ajeno a todos que hay un gran crecimiento en el sector turismo, ¿no? O sea, hace poco se ha inaugurado un hotel en Paracas, hay una inversión importante en el Cusco. Correcto. Un par de hoteles 5 estrellas muy grandes que se están desarrollando. Y también hay remodelación de hoteles. El sector turístico viene muy bien en el país. Viene embalado, ¿no? Sí, viene muy bien y lo que se está haciendo es obtener financiamientos con estructuras fiduciarias atrás que les permitan desarrollar esta infraestructura hotelera que va a entrar en funcionamiento en 2010 mucho, ¿no? Paulo, para que entendamos todos mejor cómo funciona el fideicomiso dentro de la estructura de financiamiento, explícale por favor al público exactamente cómo entra a tallar. Pues normalmente la gente está acostumbrada a pedir un préstamo, dar algo en garantía y repagarlo. ¿Cómo funciona el fideicomiso, en este caso operado por la fiduciaria? Bueno, no deja de ser como cualquier otra garantía. O sea, en realidad tú vas a otorgar en garantía alguno de tus activos, solo que a diferencia de que este activo esté grabado, acá se va a hacer una transferencia fiduciaria, lo que implica que este activo va a quedar blindado, aislado de riesgos. Entonces eso hace que sea una estructura mucho más potente. Entonces, sin que la pierdas de tu balance, ¿no? Porque claro, mucha gente dice, pero si lo transfería, entonces lo he perdido en mi balance y me he reducido en la capacidad de endeudamiento hacia futuro. No es cierto, no sale del balance, es una ficción jurídica. Correcto. Transfieres un poco los derechos, por así decirlo. Sí. Más que la propiedad en sí. Correcto. No haría sentido que transfieras la propiedad, porque evidentemente si estamos hablando, como en el caso de hoteles, no vas a transferir. Claro, ¿quién lo va a explotar? ¿No es cierto? Sí. O sea, es la propia cadena hotelera la que va a explotar el hotel, y solamente en caso de que hubiera un incumplimiento, el fiduciario lo vendería y con el resultado de la venta pagaría. Claro. Entonces, acá has conseguido varias cosas. La primera es que el patrimonio no está sujeto a los riesgos del fideicomitente, o sea, aquel que tomó la deuda. Correcto. Eso quiere decir que si él no le paga la SUNAT no puede atacar. Puede embargar, lógico. Correcto. Igual un trabajador, igual otros. Y por eso se tiene que comunicar la transferencia de fideicomisos para que si algún acreedor se sienta afectado pueda oponerse a ella, ¿no? Claro, no se va a escapar el patrimonio del deudor. Correcto. A través de varios fideicomisos sin que nadie sepa, ¿no? Correcto. Esto se comunica, se hace público y el que se siente afectado puede atacar la estructura fiduciaria. Tiene un plazo. Luego de ese plazo ya no lo puede volver a hacer. Eso es lo primero. Y lo segundo es que te da un mecanismo de ejecución extrajudicial, y eso es súper potente para la entidad financiera. Claro. Entonces ya lo vendes. No se tiene que pelear pues entre pasillos de interminables juicios de cobranza, ¿no? Esto se valoriza y se publica en el periódico, se reciben ofertas y se transfiere. El fiduciario figura en los registros públicos como propietario, que no lo es porque es propietario fiduciario, pero en los registros públicos figura como propietario, ¿no? ¿Cuál es el monto que se ha movido a través de esta protección adicional, si se quiere, de garantías que constituyen el fideicomiso en el sector turismo? O sea, ¿por qué ha crecido 100%? ¿Con qué línea de base del año pasado? Mira, el número de operaciones es el que ha crecido en un 100%. Y tú tienes que en el Perú se hacen aproximadamente 100 operaciones de fideicomiso al año,
por los últimos 4 o 5 años, ¿no? Y particularmente en el sector turismo, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha duplicado en el sector turismo y no en otros sectores? Bueno, es que estamos viendo que hay un crecimiento importante en el sector turismo y no hay infraestructura hotelera. Pero ¿no también cierto? hay un crecimiento importante en construcción. ¿Cuánto se ha movido en construcción No, de fideicomisos? Lo que pasa es que en el caso particular del sector turismo, tú tienes un elemento, mucho de la venta del sector turismo se hace a través de tarjeta de crédito. Sí. Y entonces tú puedes tomar el derecho a cobrar a los operadores de tarjeta de crédito como la fuente de repago de tu financiamiento. Pero ahí ya estamos entrando a un fideicomiso de la administración propiamente. Del derecho a cobrar solamente, ojo, no de la operación. No, claro, no vas a tener camas, ¿no? Claro. Pero la parte de las cobranzas propiamente, te la dejan servidita para que tú de la cobranza electrónicamente puedas ya cobrarte por el beneficio del tipo de transacción que es a través de tarjeta de crédito. Y eso es muy atractivo para los bancos, evidentemente, ¿no? Claro. Porque ya tú sabes que el que va a cobrar es Visa o Master o Diners o American Express, que hacen, no sé, el 70-80% de la venta en los hoteles, claro. Entonces ya esa plata va a llegar directamente al fideicomiso, directamente, porque estos operadores depositan en cuentas de fideicomiso y el fideicomiso le repaga al banco y luego libera el excedente. Entonces es una extraordinaria forma para los bancos también de dinamizar las inversiones indirectas que realizan en el sector. Ahora, ¿podría bien también esto aplicarse, pues, por ejemplo, a restaurantes? Sí, no ha ocurrido. ¿No? Lo que pasa es que la inversión en restaurantes es menor, ¿no? Sí, claro, pero igual hay un local, igual hay una propiedad, igual hay una tarjeta de crédito, igual hay un repago, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero en tanto no tengamos cadenas, en realidad, o sea, cuando un operador de un restaurante va a un banco a decirle que va a abrir un restaurante, todavía no hay un flujo cierto. ¿No? Sí, claro, porque es un emprendimiento. Mal concebido, ¿no? Mal concebido, finalmente. Pero es un emprendimiento, todavía no tienes un flujo cierto. Entonces, ¿le podría servir a un restaurante operando para financiar otro restaurante? Yo creo que sí, ¿no? Pero eso todavía no se está es un paso posterior, quizá, en nuestro mercado. ¿Qué otras oportunidades tenemos de explotación por el lado de negocio utilizando esta herramienta del fideicomiso, Pablo? ¿Por dónde ves tú nichos de oportunidad? Bueno, mira, desde el año 2001 que en la fiduciaria estamos trabajando el tema fiduciario, hemos tenido distintos momentos. Entonces, en el año 2001, 2002, el fideicomiso estuvo muy vinculado a reestructuración de empresas. Se dejaban activos puntuales de la empresa y se endeudaba la empresa de alguna manera, o se reestructuraba, y había operaciones. Se reestructuraba, entonces tú podías aislar a un acreedor y vincularlo directamente a un activo en particular, y de esta forma los bancos accedían a refinanciar deudas. Entonces eso se hizo 2001, 2002, yo te diría que hasta principios de 2003, después hemos crecido y eso se acabó. Y ahí cambiamos a los temas de los financiamientos de mediano plazo y vinculados a infraestructura. Entonces ahí tienes que las transoceánicas, Camisea, grandes obras, sí, los puertos, y tanto pública como privada, no solamente infraestructura pública, sino también alguna inversión minera se ha llevado a cabo con fideicomisos, y eso sin financiamiento alguno, sino propiamente establecido por la actividad minera. Entonces, eso también ha ocurrido. Nosotros pensamos que este año íbamos a tener un poquito de reestructuración por la crisis, pero lo cierto es que no hubo nada, cero. Entonces, han vuelto los medianos plazos, o sea, se ha reactivado la inversión y han regresado, y yo creo que vamos a seguir teniendo de eso, ¿no? Muy interesante, una novedad, digamos, que contribuye a dinamizar de alguna forma el mercado financiero. Las posibilidades de endeudamiento cada vez se van sofisticando, y esta claramente es una sofisticación que antes no teníamos, digamos, tan presente, y que hoy veo con mucho gusto que se está manteniendo cada vez más activo en el mercado. Pablo, muchísimas gracias por venir al programa, te deseo éxito en tu gestión y ojalá pues veamos más dinamismo todavía que este crecimiento de 100% en el turismo en los años que vienen. Muchas gracias, Bruno. Gracias a ti.